Voy a decir básicamente qué encontramos en la endoscopía, qué encontramos nosotros en el cuadro clínico, las diferencias anatomopatológicas, solo lo más importante. Vamos a discutir eso el lunes. Si quieren traer ya un material impreso de eso, el capítulo o alguna cosa para poder comparar. ¿Okay? Y sin pasar lista, sí, para que hagan un espacio en la clase. Como todo el mundo vino así corriendo, ¿está? ¿Me escuchan bien? Entonces vamos a repasar, nos quedamos acá. Paciente que tiene mala absorción, entonces nosotros dijimos que es padrón de diarrea alta. Diarrea alta es una diarrea de intestino delgado. ¿Cuál es la clínica que va a presentar el paciente? Mucha cantidad, poca frecuencia. No voy 2 veces al día al baño, pero mucha cantidad. Y entonces eso no va a deshidratar porque son 2 veces al día. A veces se va 1 vez al día, simplemente tiene diarrea todos los días, el paciente se adapta. ¿Dónde viene el problema? En el paciente que no absorbe carbohidratos. Recuerden que el paciente que no absorbe carbohidratos tiene la barriga timpánica. El carbohidrato es aquel que te da diarrea osmótica, meteorismo, gases. Y quien alguna vez tuvo sensación de flatulencia, de gases, sabe que eso hinca por toda la barriga y duele. Todos tuvimos algún episodio u otro de diarrea y lo más molesto es el ruido, ¿verdad? Ese cólico abdominal. El paciente que tiene mala absorción de grasas no tiene ese meteorismo. El paciente tiene una molestia abdominal y simplemente tiene una diarrea profusa, que es esteatorrea, que es diarrea voluminosa, pero no hay mucho meteorismo porque no hay formación de gases dentro del intestino. ¿Está bien? Entonces son pistas de por ahí clínicas que va a tener el paciente con diarrea y mala absorción. ¿Quién más yo tengo para decir, tiene mala absorción? El paciente que no absorbe, que el intestino está fallando, yo encuentro evidencia de falta de proteína. ¿Cuál es la evidencia de falta de proteína? Edema, atrofia muscular. ¿Cuál es la evidencia de falta de vitamina B12? Anemia macrocítica, neuropatía, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de falta de fólico? Anemia macrocítica también. Falta de hierro, anemia microcítica y manifestaciones en la boca, igual que complejo B en general. Complejo B da mucha estomatitis, afta, úlcera, etc. Inclusive, las personas que hacen dietas así muy restrictas, de repente la gente que quiere adelgazar y está comiendo 1000-1100 calorías por día por nutricionista, o peor, por nutricionista Dr. Google, porque si ustedes colocan ahí Dr. Google quiero adelgazar, le tira unas dietas locas ahí, la dieta del sol, de la luna, las estrellas, de no sé qué, ¿bien? Y todo el mundo en algún momento, yo lógicamente cuando usted era adolescente y quería entrar en el vestido de 15 años de colegio, tenía que hacer una dieta de las... Yo siempre fui gordita, entonces vivía haciendo dietas de la luna y no sé qué. Y sin conocer de medicina. Imaginen una semana entera comiendo solo legumbres o solamente vegetales. Con certeza hay algún micronutriente que se descuida. Generalmente esas personas vienen con manifestaciones en la boca. Estomatitis, úlcera, afta, dolor, irritación, complejo B. ¿Bien? Complejo B nosotros encontramos hojas verdes, buenas y encontramos carnes. Entonces, si yo dejé de consumir carne de forma adecuada, los veganos tienen mucho déficit. Es muy difícil hacer un tratamiento de suplementación, porque aparte le falta proteína en sí. Comen soja. Ustedes saben que la absorción de la soja no es igual a la absorción de aparte de la picaña. Por favor, no. Imaginen qué rico hace un alface. La plancha. Lo siento mucho, pero no consigo comprender. Yo viví en un país que era Cuba, que estaba hablando recién, estudié fuera de la casa y ya no hay mucha carne de vaca. Entonces, cuando vine de regreso así, de estudiar, de terminar, lo más importante es ser médica. Soy médica, no, hay asado. Necesito un churrasco de fin de semana, ¿eh? Pero hablando en serio, muchas personas por opción, por enfermedad, si el médico te dice tener ácido úrico, tener artritis gotosa, allá está tu articulación así grande, tener tofo, y ahí es complicado, ahí no puede comer carne, ¿verdad? Ahí está con gota, está con dolor, y por más que quiera el paciente no puede, tiene tendencia a caída de estos elementos.
estomatitis, queilosis, lesiones en la boca. O sea que mala absorción es la suma de las dos cosas. Yo tengo pacientes, así usa micrófono porque ya más público. Planeta Tierra pidiendo ayuda. Si nos vienen a llevar, nos pueden tirar una bolsa con $100,000. Aceptamos. Yo le doy 1,000 a cada uno. No hay problema. Ya la hora. Ok. Bueno, entonces, gente, les decía, cuando yo sospecho de mala absorción es diarrea alta, intestinal, de intestino delgado. A veces el paciente no se deshidrata, ¿no? Una diarrea aguda como mala digestión. Simplemente ese cuadro abdominal se asocia a evidencia de que no estoy absorbiendo micronutrientes. La función nuestra en una historia clínica es detectar. Tiene lesiones en la piel, tiene edema, tiene cabello quebradizo, uñas quebradizas, tiene anemia macro, microcítica. Entonces, todos los hallazgos clínicos y laboratoriales nos van a alertar que no es solo una diarrea infecciosa, que el paciente está cursando con síndrome de mala absorción, ¿ok? Piensen ese detalle. Bueno, la diarrea crónica, ¿cómo nosotros abordamos? Hacemos los screenings de rutina. ¿Qué cosa es rutina? Cuando uno se va a hacer el famoso check-up general, tenemos glóbulos blancos, referenciales neutrófilos, linfocitos, ¿verdad? Sedimentación, eritrosedimentación, electrolito, hepatograma, fosfatasa alcalina para ver si hay alguna alteración de calcio, de huesos, etc. Proteínas totales, albúmina, calcio, fósforo, tiempo de protrombina. Ese es un check-up completo. Si ustedes ven, cada uno de estos elementos me habla del trastorno de absorción. En el examen de heces, me tengo que acordar que ¿cuál es la primera causa de atrofia de vellosidades en nuestros países? Es Yardia, no infección por bacterias. Entonces, cuando yo tengo la muestra de heces, yo no pido cultura de heces. Coprocultura está errado. El cultivo, la cultura, nosotros pedimos para buscar bacterias. En el paciente habitual, nosotros pedimos coproparasitológico. Por favor, no confundan. Ni en el pedido, si usted dice examen de heces, ¿qué cosa es el examen de heces? ¿Le vamos a sentar acá y rendir el examen parcial? No. Examen de heces tiene que aclarar qué quieren. OIP significa huevos y parásitos, justamente parasitológico. ¿Puede haber infección por bacteria en el intestino delgado? Sí, pero dijimos que cuando yo sospecho infección por bacterias, hay una condición previa. O el paciente viajó, o el paciente se operó, o hay una infección. Comento, porque justo en esta semana estuve hablando, en una de las clases que recibimos, allí nosotros estaba hablando de historia, de trasplantes, y el nefrólogo entonces él abordó mucho la nefrología y contó que en el año 60 y tanto hubo una tragedia en un hospital grande del norte, no sé si era en Mondonia, no recuerdo, donde habilitaron un centro de diálisis y se contaminó el agua que va a las máquinas y las personas fallecían por una insuficiencia hepática, mala absorción, ya era un renal crónico que ya es enfermo, que ya tiene que hacer diálisis, y se murieron 60 personas en 2 meses. De toda la población que se dializa, 60 personas se murieron. Y eso fue así catastrófico. Y la epidemiología ahí juega un papel importante para decir, 60 personas, ¿cuál es el factor común de estas personas que se murieron tan rápido, tan grave? Todos se dializan, algo de raro está en la diálisis. Y ahí mandaron dializar en otro hospital y empezaron a ver que fue una tubuladura que se contaminó y era una bacteria que llegó a causar, y había fasciola hepática y había otras bacterias, falla hepática, aguda, una infección. Y nadie descubrió, no podía hacer un tratamiento antibiótico específico direccionado. Entonces, eso fue algo lógico. Se supone que nunca más va a acontecer. Hoy en día hay todo un checklist de control de calidad. Pero para que ustedes sepan, existe infección
en el intestino existen, pero mi paciente tiene que estar sometido a algo más, sometido a quimioterapia, sometido a corticoterapia, sometido a cirugía. Bien, recién estaba ahí chequeando una paciente que nosotros tuvimos, una paciente joven, y me dice el residente, me mandó una imagen, hay una colección en la ASA, se hizo una tomografía de mañana, empezó a vomitar, a tener dolor de barriga, ella estaba como para liberarse del hospital, fue extubada, todo bien, y empezó con malestar, dolor, cuando sale el analgésico el dolor aparece. Gente, tiene una colección, un absceso ahí en la barriga. Nosotros no vamos a hacer un absceso en el intestino de la nada. Ahora, si hay una predisposición, una cirugía previa, siempre es un factor. Entonces, funciona, cultura, cultivo de las heces, claro, pero yo preciso estar sospechando del paciente en cuestión. Se operó, se intervino, viajó, se hizo una endoscopía, se hizo CEPRE. Cualquier intervención es interesante, ¿entendido? Bueno, mi paciente que tiene diarrea crónica muchas veces va a necesitar hospitalización. ¿Por qué? Para alimentar, nutrir. Esto es muy parecido con pediatría. En pediatría hay una fase de inicio otra vez de la alimentación del paciente desnutrido. No es que está un desnutrido y yo vengo y le meto comida y punto. No, el síndrome de realimentación es muy grave. Hay trastornos de electrolitos que pueden causar arritmias. Entonces sí, si un paciente perdió mucho peso y está todo desordenado, no puedo dar suplemento de vitamina y mandar a la casa, se interna el paciente. No es lo más común en el adulto, ¿verdad? Recordar, las diarreas te dan pista, puede ser diarrea acuosa, mala absorción generalizada, diarrea inflamatoria, esto quiere decir sangre, ¿sí?, en las heces, y una diarrea más grave, ¿verdad? Entonces, diarrea crónica es el abordaje que hablamos. Vamos por aquí más fácil. Una pérdida o un déficit inexplicado de hierro o de ácido fólico. Vamos a entender la idea. Tengo una paciente que tiene anemia y yo le doy suplementación, digo, es una anemia que faltó, le faltó hierro, nunca tuvo diarrea. Porque para yo pensar en mala absorción, la clase está enfocada en dolor de barriga, diarrea, deposiciones, pero esta paciente nunca tuvo diarrea y viene solo por anemia. Anemia. Entonces nosotros estudiando, digo, soporte de hierro, biotónico Fontora para siempre, ¿sí? Recuerden, mi mamá me abrió el apetito y hasta hoy continúa abierto el apetito. Qué pena, pero bueno. Entonces, suplementamos al paciente que tiene anemia por falta de hierro, le doy hierro, viene el control, continúa con anemia. Ahí es donde se tiene que prender la lamparita. ¿Por qué una persona tiene déficit de hierro? Y está claro, son tres cosas: hierro, ácido fólico y problema en el hueso por el trastorno del calcio. Es porque no absorbe esos elementos. Me recuerdo que la enfermedad celíaca, aquella alergia al gluten, hay veces que se manifiesta con un trastorno específico de la absorción. El paciente comió pan, comió trigo, comió gluten, el cuerpo ¿qué hizo? El cuerpo forma anticuerpos, destruye el intestino y el intestino no absorbe hierro, o el intestino no absorbe ácido fólico, o el intestino no absorbe calcio, ¿entienden? Entonces, los trastornos de absorción pueden ser bien localizados, ¿ok? No todo el mundo que tiene celíaca tiene diarrea, errado. Puede haber solamente mala absorción direccional. ¿Qué dice acá el algoritmo? Si yo tengo solo trastorno de absorción, lo primero que yo pido entonces es anticuerpos de enfermedad celíaca. Antiendomicio, antitransglutaminasa, antigliadina. Le pido esos anticuerpos a mi paciente. Se pide así mismo, el anticuerpo, porque es análisis de sangre. Bien, si viene positivo, ya tengo que pensar en la enfermedad celíaca, suspender el gluten. Pronto acabó, se puede curar con esa acción. Segundo, biopsia del intestino delgado. Biopsia del intestino delgado por endoscopía alta. ¿Se recuerdan que hablamos de endoscopía alta? No es colono, porque colono viene por allá abajo, se da la vuelta, no va a conseguir entrar en el intestino delgado. En tanto que la endoscopía alta llega al duodeno. Bien, este camino acá es más fácil. Ahora estamos en este camino ahora. Diarrea crónica. Primero
primero parásito, no se pueden olvidar porque estoy hablando de Giardia. Y específicamente dice acá, estudio de antígeno para Giardia. Porque si esto acá salió positivo, se acabó la historia. Giardia común, corriente, frecuente, traté y se acabó. Si sale negativo la Giardia, ahí yo empiezo a decir, opa, no está absorbiendo. Lo primero que voy a analizar, porque cuando hay diarrea crónica me tiene que llamar la atención para pensar en el intestino, no absorber grasas. Entonces se hacen los estudios de absorción de grasa. Estudios de absorción de grasa. ¿Cómo hago eso? Grasa en las heces, que vamos a ver que puede ser cualitativo o cuantitativo. ¿Está bien? Básicamente aprendan. Diarrea crónica que no es Giardia, estudio de grasa en las heces. Yo ya entro para celíaca. Por este camino no. Por este camino voy a ver primero si hay algo anormal y voy a tratar de pensar. Primero, mi paciente tiene sospecha de pancreatitis crónica. ¿Cómo era pancreatitis crónica? Historia de alcoholismo. Bien, el paciente tiene dolores abdominales recurrentes, en barra, puede tener un poco de ictericia asociado. Y cuando yo le hago su panorama general, apareció una amilasa o una lipasa alta. Ahí estoy sospechando pancreatitis en el momento del dolor. Está sin dolor ahora. Tiene que ser imagen, donde yo voy a ver dilatado, agrandado, fibrótico, señales de que es un cuadro crónico. Le hago test de secretina. Mi paciente tiene sospecha para sobrecrecimiento bacteriano. Habíamos hablado sobre crecimiento en la cirugía, en los operados, que él hizo quimio, que él toma corticoides, que él tiene HIV, etc. Ahí le hago cultura al paciente. Mi paciente tiene sospecha de enfermedad de la mucosa. Estoy hablando de Crohn, enfermedad de Crohn. ¿Por qué no digo colitis? Porque la colitis ulcerativa, como dice el nombre, es colitis. La enfermedad de Crohn sí puede aparecer, o mejor, sí aparece en el intestino delgado. Entonces, cuando yo organizo acá, voy a ver la sospecha. No tengo ninguna sospecha, nada que me haga pensar, sin pistas, dice acá. Le hago un test que se llama test de Deschillosa. ¿Qué es eso? Específicamente un test donde se le da esa chilosa marcada que se tiene que absorber precisamente del intestino delgado, y al día siguiente yo le recolecto muestra de orina, inclusive horas después, y si no hay nada en la orina, quiere decir que no absorbió, directamente me voy a biopsia del intestino. Por ahí llego al diagnóstico de enfermedad celíaca. Entonces, viendo aquí los históricos que yo preciso preguntar para tener pistas, muchas veces hay que ver si la esteatorrea es evidente, porque las heces pueden aparentar normal. Yo necesito hacer el estudio mismo así. Diarrea crónica, hay que mandar a estudiar las heces. Recordar que el paciente que tiene mala absorción a carbohidratos puede tener diarrea acuosa, flatulencia, distensión abdominal. Entonces, la esteatorrea, la flatulencia. Paciente que tiene dolor abdominal no es común en mala absorción. Es común ¿dónde? En pancreatitis crónica. Hablamos recién, dolor en barra que va y vuelve. Entonces, repito, esteatorrea, pensar siempre. En mala absorción de carbohidratos da flatulencia. Dolor abdominal, pensar en pancreatitis crónica. Pensar que en la infancia puede haber algún histórico o en la familia alguien que tenga enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca. Eso es muy importante. Entonces, en la historia clínica está aquel tópico que yo preciso hacer. Señora, ¿en su familia hay alguna enfermedad? Me dice, sí, todo el mundo en mi casa se va 10 veces al baño. Entendí, en su familia el problema ahí, ¿sí? Ustedes son consumidores número 1 de papel higiénico para mí. Coloquen un almacén cerca de su casa, vendan mucho papel, ¿sí? Entonces, el histórico familiar es importante, pero a veces no vienen con esa historia. No, nadie tiene problema de intestino, pero yo tengo una hermana, una prima que siempre tiene anemia. Y ustedes ya saben que puede ser una anemia crónica por mala absorción. Yo tengo una prima que tenía problemas óseos, que se operó la columna con 30 años. Opa, puede
ser un problema de calcio, muy joven. Todo eso me habla de problema de mala absorción. Yo les hablé de esta asociación con otras enfermedades como diabetes tipo 1. La enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca se asocia mucho a diabetes tipo 1. Siempre preguntar por cirugías previas, preguntar cómo fue la cirugía, cuál fue. A veces acontece que no se sabe. Yo interné a una paciente que tenía acá un sonriso invertido acá. Empezaron su espina ilíaca, más o menos le cortaron, le hicieron una herida gigante. Yo dije, o este era el interno operando acá, sí, que le abrió la barriga, o era el R1 que tenía de repente diplopía, unas cosas así, parecía un arcoíris. ¿Qué mierda? ¿Sí? No hay ninguna incisión que esa que aprendimos en la facultad. Señora, ¿de qué se operó? De la barriga. ¿Cómo es eso, señora? Qué inteligente la paciente, ¿sí? Le pregunté, no, ella no sabe, pobrecita. ¿De qué se operó tu mamá? De la barriga, doctora. Yo no, hereditario. Decía que se operó de la barriga y tenía una cicatriz así de gigante. Mínimamente le había preguntado, doctor, ¿qué colocaste, qué sacaste de ahí adentro? De un corte así, y mi nivel de conocimiento no va a dejar que me opere sin explicarme qué es. Pero la gente confía, ¿verdad? Resumen de la historia, cuando fuimos a ver, ella se hizo una pancreatoduodenectomía, una cirugía Whipple, súper complicada, difícil, y sobrevivió. Muchas veces los pacientes no sobreviven, y vimos, y ella hacía episodios de diarrea a repetición. ¿Por qué yo le pregunté eso? Porque ella tenía 45 kilos. 45 kilos, estaba demacrada. ¿Qué pasó? Que era una mala absorción crónica por la cirugía. Y aparte de eso, queda sin un soporte pancreático, ¿verdad? Queda con toda la vía biliar en reconstrucción, entonces a veces come bien, no absorbe mismo así, y por el riesgo de sobreinfección bacteriana. Nunca se olviden de eso. Paciente sometido a cirugía, paciente con asa ciega, paciente con implantes, paciente con endoscopías, tienen ese riesgo. La úlcera péptica recurrente, no me puedo olvidar del factor intrínseco. Si el paciente tiene úlcera péptica recurrente, puede haber problemas con absorción también. Al examen físico, necesito encontrar evidencia: edema, uñas quebradizas, cabello más ralo, lesión en la piel. Si yo le miro al paciente, ella está bien. Ese suele ser el examen físico de hoy en día. Ustedes van a ver, llega el médico en la recorrida, en los rounds, y depende que el interno le revise. El interno hasta le vio a la paciente, ni sabía que era lo que tenía que buscar. Él se fue, miró y a mí me parece que está todo bien. Yo le digo, doctor, está todo bien. Y hay muchos médicos que dicen, ¿cómo está ella? Bien, ok. Y no le vieron. Así yo sé que yo preciso buscar. Yo me voy directo y digo, a ver la mano, muéstrame la mano. Ah, perfecto. Mira, acá hay una uña que está alterada. Vamos a ver ese cabello, no, opa, ese cabello ahí se está cayendo, ¿sí? Vamos a ver las piernas, mira, hay edema. Yo sé lo que yo estoy buscando. El interno le vio, pero no sabe lo que está buscando. Eso aprendemos con el tiempo, ¿está bien? Entonces, examen físico, yo ya voy a mirar, sospecho mala absorción, ¿qué voy a buscar? Y me voy direccionado. Esto es igual que la neumonía, ¿verdad? Viene el paciente con tos, catarro, yo me voy a la oculta buscando crepitantes. Y escucho todo ese pulmón buscando crepitantes. Encontré algo más que bien, pero ustedes ya se van a buscar algo. Igual que cuando hay abdomen agudo, ustedes se van a buscar Bloomberg, se van a buscar defensa. Así mismo es acá el examen físico, ¿ven? Y la historia de alcohol, principalmente por la pancreatitis crónica. Entonces, después de yo ya organicé mi cabeza, ya tengo una sospecha diagnóstica, después de aquel algoritmo, ahí hago las pruebas. Recuérdense que la prueba de grasa en las heces, esta acá es ideal, ¿verdad? Cuantitativa. Difícil de hacer, gente, porque este tipo, como hacer la carga de glucosa, yo preciso dar una dieta durante 3 días con 100 gramos por día de grasa y después ver qué tal está la absorción. Es difícil cuantificar en las heces, se perdió todo eso, quiere decir que el paciente no absorbe nada, pero tiene que comer estrictamente lo que yo le mando. Difícil de hacer esto, pero existe, ¿bien? El ultrasonido en la mala absorción no es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de intestino delgado.
En el intestino delgado no voy a ver muchas cosas con el eco. Recuerden que yo estoy mirando por afuera, a veces no se ve nada porque en el abdomen hay aire y demás. Solamente voy a ver dilatación, que no significa nada. Podía estar dilatado en la enfermedad celíaca. Engrosamiento a veces se ve en la enfermedad de Crohn, pero no es obligatorio. Entonces son hallazgos inespecíficos. Si sale del examen, sospecha de mala absorción, ecografía, ese es falso. No es el mejor estudio. Ahora, si sale del examen, ecografía, cuando estoy estudiando pancreatitis aguda, es el mejor estudio es cuando llegó. Ecografía, un paciente que parece que tiene cólico biliar, sensacional. Vesícula, una piedra, es lo máximo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del momento. Endoscopía acá me va a ayudar a tomar biopsia. Miren acá el duodeno caracolado, no sé si es la palabra, pero bueno, es la traducción directa. ¿Saben aquel caracol que agarramos y colocamos acá para escuchar el mar? Todo mentira, ¿verdad? Uno coloca así. Y mi cerebro finge que está escuchando el mar, solo como me quiero a la playa. Yo, sí. Pero todos hicimos eso en la vida, ¿no? Parece ese caracolón, ¿ven? Entonces, este aspecto tiene el duodeno del paciente con enfermedad celíaca. Pero así el diagnóstico, no, el diagnóstico es allá sacar un pedazo y mirar el microscopio, biopsia, por lo menos 4 o 5 lugares tiene que tomarse muestra. CEPRE, gente, por favor, igual que la ecografía. Llegó un paciente con diarrea, sospecha de mala absorción, vamos a hacer CEPRE. Porque una vez me colocaron, pero doctora, estaba en tu slide, CEPRE. Dile, pero está ahí, como tiene que razonar. ¿Qué está buscando con una CEPRE? Vía biliar. Estoy pensando en colangitis, estoy pensando en pancreatitis crónica pronto. Esas no son las causas más frecuentes de mala absorción. Mala absorción, yo pienso en una enfermedad de la mucosa, del intestino. No quiero ver páncreas necesariamente. A veces una resonancia magnética es mejor. Se puede usar en la pancreatitis. Claro que tiene utilidad, pero no es siempre para todo el mundo, ¿entienden? Estudio con varios, seriado, gastrointestinal, esto se llama tránsito intestinal. Hacemos el estudio de tránsito intestinal, ¿por qué? Porque la endoscopía no llega al intestino delgado. Quien llega es esta acá. Solo que se imaginan como una cápsula inhalable. La señora traga esta cápsula, ahí la cápsula se va filmando todo su intestino y ya sabe por dónde sale. Ahí salió la cápsula y ahora tu turno. Toma la cápsula, limpia un poquito y te doy, ¿sí? No es así, ay, qué rico. No. Entonces, primero eso, segundo, qué caro. Tercero, que a veces puede quedar enmascarado ahí y no ver nada, ¿sí? Pues yo no puedo entrar en su intestino, limpiar mi camarita y continuar. Con una GoPro, ¿está bien? Esta es la CEPRE, recuerdan, y RCP, viene acá el endoscopio, él es radioscopía, ¿verdad? Yo mando contraste, acá está súper bien y acá vemos las dilataciones. Se ve en la pancreatitis crónica, ¿verdad? El tránsito intestinal, nosotros vemos un paciente que tiene, puede tener fístulas, acá no se ve muy evidente, de repente alguna dilatación acá se ven algo de obstrucciones, enfermedad celíaca que se puede ver, divertículo que se puede ver. Miren, parece unos salientes que hace. Raro tener divertículo en el intestino delgado, él es más de intestino grueso, pero puede haber. Y eventualmente esto que ustedes ven acá que parece más grande, más fino, ven que es irregular, entonces parece acartonado, como la mucosa se va engrosando. Eso se ve mucho en la enfermedad de Crohn. ¿Okay? Tránsito intestinal, entonces tránsito intestinal. Así es como debería verse, totalmente normal. Acá consiguen ver que parece que está como con cabello, no sé cómo les explico, se queda entre los pliegues. Entonces, esto significa que este tránsito está inflamado, hay mucho pliegue de la mucosa, se ven las infecciones bacterianas, raro, pero se puede ver. Los divertículos y el formato irregular con dilataciones de repente. ¿Bien? Enfermedad de Crohn, divertículos, infecciones, normal. ¿Cómo se llama ese estudio? Tránsito. Es para ver intestino delgado, un estudio contrastado. Si usted me pone radiografía simple,
La radiografía simple de abdomen, el protocolo de abdomen agudo, ¿buscando qué? Buscando aire en la cavidad abdominal. Se perforó el intestino y yo veo neumoperitoneo. Eso es otra historia. Es el hombre que llegó con dolor de barriga, que yo pienso que su tripa se perforó y hay aire en la cavidad. Es otra historia, gente. Es cirugía, ¿no? No me traigan acá cirugía, por favor. ¿Sí? Entonces, con calma, relax, crónico, sentado, relajado. Aire acondicionado, café, ejercicio. ¿Entendido? No me pongan radiografía simple. No ecografía de entrada. No se prea todo el mundo. ¿Qué cosa es sí? Sí para el estudio contrastado. Sí para la endoscopía. Sí para la biopsia. Pero lo primero que van a hacer, vimos, parasitológico. La primera causa que van a ver, giardia, por el amor de Dios, no se olviden. ¿Está? Estas son imágenes de cápsula endoscópica, fíjense que son feas, ¿bien? No es una imagen clara como una endoscopía convencional. Entonces, prueba para evaluar malabsorción, hablamos de grasa en la S, dijimos que puede ser cuantitativa, yo le doy al individuo 100 gramos de grasa 2-3 días y voy a cuantificar. ¿Qué cosa es normal? Normal es que se absorba todo, casi todo prácticamente. Para no decir 100%, 7 gramos menos tiene que quedar en la S, el resto se tiene que absorber. Y todos nosotros podemos comprobar eso cuando comemos una comidita bien gordosita, se queda bien acá. Aquí una parte se junta acá, la barriga que es insoportable, ¿sí? Y la otra parte se queda bien acá. La mujer se queda un poco acá. ¿Está bien? Todos sabemos eso. La grasa se absorbe, gente. Entonces, no se olviden de eso. Casi todo. Lo normal es que no quede prácticamente nada. Eso es cuantitativo. Doctora, yo no puedo hacer cuantitativo porque mi paciente no puede pesar las grasas. Cualitativo, bien fácil, porque coloca sudar. Eso es tinción que se hace en las heces. Y ustedes, no sé si vieron alguna vez microscopio heces en algún momento de sus vidas. Y fíjense que cuando se busca parásito, él se ve en vivo moviéndose, ¿verdad? La giardia, a veces aparecen los huevos y demás. Entonces, cuando hay tinción con gotas de sudor, se ve una gota blanca porque la grasa no se tiñe. Y eso solo puede aparecer, generalmente se divide el campo en 5 y en un campo puede aparecer. Ahí el bioquímico te dice, hay grasa en la S. ¿Por qué? Porque él dividió en 5 campos y en los 5 campos aparece gotita de grasa. ¿Eso cuánto tiempo le lleva al bioquímico hacer? 10 minutos. Entonces, esta prueba cualitativa para ver grasa en la S es barato, es fácil y todos pueden hacer. Bien, otro test que es barato, que es fácil, que también se puede hacer, es el esteatocrito, que también te va a decir, mira, grasa en las heces, esteatocrito alterado, mucho porcentaje, grasa en las heces. ¿Eso qué me diagnostica? Que no hay absorción. El motivo yo tengo que estudiar todavía. ¿Está bien? El test de desfilosa, su objetivo dijimos que evaluar la absorción de intestino delgado. Principalmente después de ayunar, yo le doy desfilosa, que es marcado, ¿bien? Y eso después se va a medir en la orina, en el mismo día y al día siguiente. ¿Cuál es la idea de este test? Si le doy por vía oral y sale positivo en la orina, se absorbió, es radio marcado, ¿está bien? Entonces, es más costoso, pero cuando no tengo pistas, voy a partir, realmente hay mala absorción de intestino. Este test inclusive le voy a hacer la diarrea crónica, que no parece pancreatitis, que no es giardia, que no parece enfermedad celíaca, que no parece enfermedad de Crohn, que no parece infección bacteriana, que yo estoy perdido en el espacio. Ahí a veces yo pienso, ¿será que es mala absorción o mi paciente está comiendo mal? Y le hago este test, ¿está bien? Él es como un divisor de aguas. Acá es muy fácil, ¿verdad? Para ver mala absorción de carbohidratos, esto es lo que más van a ver en el día a día. Se le puede dar la propia glucosa del paciente, medir la glicemia, pero detalle, falso positivo si mi paciente es diabético, porque la glicemia va a estar alta por otro motivo. Pero yo pienso que de todo lo que hablamos, este es muy frecuente,
yo pienso que es muy fácil hoy en día que sabemos que existe mala absorción a la lactosa, intolerancia a la lactosa, diagnosticar, porque el paciente va a venir con síntomas de mala absorción de carbohidratos, no se olvide, flatulencia, gases, distensión de la barriga. El paciente le dice, yo no como mucho, pero mi panza se infla, parece un tambor y parece que tengo gases y cólico y me duele. Ahí yo me acordé, eso es carbohidrato lo que no está absorbiendo. Puede ser enfermedad celíaca, puede ser, claro. Pero hago una primera prueba, señora, saca la leche. La leche y el queso y el yogur y los lácteos, porque a veces saca la leche y deja el resto, ¿verdad? Entonces, sacamos totalmente por una semana y vemos qué tal. Ahí viene el paciente y realmente es la intolerancia a la lactosa. Se dan cuenta que es fácil de diagnosticar, una prueba que pueda ser cualitativa, ¿verdad? Es muy sencillo y el paciente vive mejor cuando le doy leche sin lactosa o cuando le doy la enzima. Ustedes saben que la lactosa viene en gotas hoy en día, barato, el paciente toma antes de comer y es una vida nueva. ¿Bien? Hidrógeno en aliento también está positivo cuando hay mala absorción de lactosa. Estimulación de secretina, específicamente para evaluar función pancreática hay 2 estudios. Esto aprendan porque esto también se pregunta en cirugía, ¿bien? Más que todo la elastasa, porque la elastasa se mide en las heces. Cuando yo tengo sospecha de pancreatitis, yo puedo medir elastasa en las heces, ¿bien? O simplemente puedo hacer el estímulo. Este ya es más complicado. Se retira la hormona que hace que el páncreas libere su jugo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Coloco una sonda. La sonda tiene que llegar en el duodeno, gente. Ustedes saben que hay una técnica específica que ir girando la sonda y el paciente, y la sonda hace como una espiral y va a entrar en el píloro. Bien, te va empujando la sonda acá por la nariz del paciente y girando, una vez que ya pasó, y debería entrar en el píloro. Hago una radiografía y confirmé, está en el intestino delgado la sonda. Cuando está en el intestino delgado, la otra opción es colocar con la endoscopía y el endoscopio conduce la sonda. Una vez que está allá, le aplico la secretina y colecto la muestra del duodeno. Si se liberó jugo pancreático, está normal. Si yo le hice la secretina y no hay jugo pancreático, pancreatitis crónica. Se dan cuenta que esto es más difícil de hacer, esto es más fácil de hacer. ¿Ok? Función pancreática. Crecimiento bacteriano, ya les dije, esto también es relativamente sencillo. Cultivo. Cultivo de heces. Falso. No es cultivo de heces lo más fácil de hacer. Mismo principio. Coloqué una sonda, llegué al duodeno, aspiro todo el contenido que puedo y voy a llevar a cultivar eso. No conseguí, ok, puedo hacer entonces eventualmente cultivo de heces. Pero ahí puede salir positivo y ser ¿qué? En el colon. Yo nunca voy a saber si es real. Si hay cultivo en coliformes, en algo que se ve el duodeno, problema. Si es una asa cerrada, si es un paciente que se hizo una gastroyeyuno, la sonda no va a llevar al duodeno. Entonces muchas veces el tratamiento es empírico cuando hay sospecha, ¿verdad? Hidrógeno en aliento también va a ser positivo, la misma prueba que era positivo para déficit de lactosa. Hablamos de deschilosa. Biopsia, ¿dónde me va a servir? Atrofia del intestino, atrofia de vellosidades, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, enfermedades hereditarias de falta de proteínas, ¿sí? Linfagiectasia, raro, los linfomas y las infiltrativas son raros, pero puede ser una opción en un paciente que ya no encontré diagnóstico. Siempre hay que biopsiar. ¿Se recuerdan aquel algoritmo? No es pancreatitis, no es bacteria, no es parásito, no es celíaca, biopsia. Porque ahí podemos diagnosticar otras enfermedades raras. ¿Bien? Chilic también le había comentado al respecto, vitamina B12, se hace en nuestro medio. Le voy a dar al paciente radiomarcada una vitamina B12 vía oral y le aplico intramuscular una vitamina B12 normal, esa que se vende en las farmacias. ¿Para qué? Cuando nosotros tenemos falta de B12, hay receptores, principalmente en el hígado, que están así atentos por captar la B12.
Si hipotéticamente se absorbe aquella que era radiomarcada, se va a ir y se va a quedar marcada en el hígado. Entonces yo hago una trampa, yo le coloco intramuscular, vitamina B12, ellas se quedan en los receptores del hígado y la vitamina B12 que yo le di vía oral, radiomarcada. Si el paciente absorbió, sale por el pipí después. Entonces la prueba es dar vitamina B12, igual que de xilosa, es el mismo principio. Dar por vía oral, radiomarcada, después hacer una muestra en el pipí, tiene que salir si se absorbió. No se absorbió, mala absorción de vitamina B12. ¿Por qué hago pausa aquí? Para absorber vitamina B12 yo preciso el factor intrínseco. El factor intrínseco se forma en el estómago, gastritis de mucho tiempo, cirugías bariátricas, úlceras pépticas, cirugía en general con gastrectomía. No tiene factor intrínseco, gente. No tiene sentido dar comprimido de vitamina B12. No va a absorber. Yo preciso confirmar eso aquí con el estudio. ¿Por qué? Porque el paciente va a quedar para siempre con B12 intramuscular. El paciente que se operó del estómago necesita recibir B12 intramuscular para siempre. Recuerden que B12 es necesario para formar vaina de mielina. ¿Ok? ¿Entendido? Esto es de día a día. Ustedes van a ver pacientes así. Entonces, ¿qué le pido del laboratorio? Le pido hemoglobina, glóbulos blancos, ácido fólico, hierro, ferritina, B12, calcio, magnesio, fósforo, rutina, ¿sí? Albúminas, proteínas, todo lo que yo pienso que no está absorbiendo. ¿Ok? Tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico, depende de la causa. Si yo encontré parásito, antiparasitario, bacterias, antibióticos. Si el paciente tiene un déficit real, suplementar, no hay otra opción. Enfermedades infiltrativas muchas veces llevan corticoides. Enfermedad de Crohn, para poder frenar, hay tratamiento específico inmunomodulador, a veces inclusive biológico, el mismo que se usa en el lupus, en la artritis reumatoide, hasta que el intestino se quede desinflamado y pueda absorber. Pero yo diagnostiqué de repente enfermedad celíaca. No hay tratamiento comprimido ni inyectable. El tratamiento es sacar el gluten de la dieta. Porque el problema de la enfermedad celíaca es anticuerpos. En cuanto mi paciente esté comiendo gluten, está formando anticuerpos. ¿Entienden? Y el anticuerpo ataca el intestino. Entonces, no hay cómo darle corticoides. No funciona. La solución es sacar el gluten de la dieta. Entonces, el tratamiento depende de la enfermedad. Claro que en ese momento de mucha diarrea, tratamos la diarrea, después vemos y suplementamos las pérdidas. Uno de los mejores medicamentos, no sé si en Brasil se usa mucho como Paraguay, la loperamida. La loperamida es un derivado opioide, que es un antidiarreico, porque no se absorbe mucho la barrera hematoencefálica, entonces no da somnolencia ni nada. El primo bueno de la morfina, ¿okay? Es un antidiarreico. Con certeza, evitar dulces, cafeína. Imagínense, aquí el café del otro día no da para darle al paciente con diarrea, ¿sí? Y ustedes saben que una de las primeras cosas que las abuelas mandan no es Coca-Cola. La Coca-Cola es muy buena para cortar la diarrea. Ese es un mito. Lo peor es que cuando uno se siente mal, que no van a comer para ser feliz, ¿verdad? Entonces, no es recomendado, gente. No es recomendado. Te da un alivio por estar carbonatado, por mejorar, pero en la práctica, bebidas azucaradas, bebidas con cafeína, no es recomendado. ¿Está bien? Paciente que tiene ya colestasis crónica, resección intestinal, hay que suplementar con ácidos biliares. Vienen comprimidos de ácidos biliares para poder absorber la grasa. La pérdida de peso, con certeza, me da problemas, pérdida de masa muscular, porque no es solo en el brazo, en el miocardio, ¿verdad? Entonces el paciente puede tener otros síntomas. Repito, soy celíaco, no puedo comer gluten, no hay vuelta que dar. ¿Está bien? Acá donde está el problema, cuando debuta en la crianza, ¿verdad? Imagínense, se va en el cumpleañito del coleguilla y no puede comer la torta, no puede comer el choquete, no puede comer nada. Y es triste porque en adulto debería entender, a veces no tiene tampoco el adulto, ¿verdad?
pero el niño es difícil y no hay alternativa. Hoy es fácil porque uno se va en el supermercado y encuentra todo, o sea, separado, sin gluten, todos los productos tienen informado porque es obligatorio, pero mismo así es difícil, es más caro, son alimentos mucho más caros, principalmente ¿por qué? Porque viene algún pelotudo por ahí y dijo que no comer gluten es saludable. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el pan es tan malo? ¿Por qué el pan es malo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Comer una tonelada de pan con certeza es malo, así como comer una tonelada de arroz, pero ahora comer 3 cucharadas de arroz es lo máximo, fuente de energía, buenísimo, alimento, recomiendo, insisto, indico, a comer un plato por montaña de arroz, detesto. Comer pan, sensacional, de mañana para la energía, lo mejor que hay. Ahora comer 3 fatias de pan, es para comer 3 tapas cada juntos, es para comer una fatilla. 3 pan francés, no depende, si hay que el pan francés chiquitito, 3. Yo vamos a tener conflicto acá, ¿sí? Entonces, es cuestión de entender, por culpa de que algún nutricionista pirado de eso dijo en las redes, el gluten hace mal, ¿qué hicieron las empresas? Todo lo que es sin gluten, mucho más caro. ¿Vieron cuánto cuesta esos panes de forma sin gluten? Gente, viene 6, cuesta 35 reales. ¿Qué es eso? Son 5 reales por día mi fatía de pan. No, por favor, ¿sí? ¿Cuánto pan francés ya viene 5 reales? Piensa. Bueno, se entendió la parte de enfermedad celíaca, de gluten. No se restringe en todo el mundo, se restringe en el celíaco. Un dulce, esto es más raro, pero puede suceder. Siempre hay que ir probando, por eso se hacen los test específicos. Qué mala suerte la persona que no puede comer nada azucarado, porque va a tener lo mismo que el intolerante a la lactosa, pero con todos los dulces. Recordar que la forma más común de endulzar es justamente fructosa, sorbitol, todos los dulces que existen, porque es más barato. ¿Está bien? La dieta en general, entonces, tratamos de suplementar 5 a 10 veces más. Paciente que tiene esteatorrea, no me olvido de vitamina A, D, E, K. Vitaminas liposolubles, preciso suplementar. Reposición de magnesio, principalmente si hay calcio y potasio bajo. Magnesio puede ser la causa. Si hay magnesio bajo, gente, no se puede absorber calcio y potasio. Y a veces ni es mala absorción intestinal. Entonces, el paciente precisa ser estudiado. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo que hablamos. Cierro acá con esta idea. La historia clínica tiene muchos detalles que a veces no queremos completar. ¿Qué importa quién era su papá? Y a veces yo leo, diabético, el tratamiento con qué, con moringa. Yo preciso saber qué toma el paciente. Yo le dice, diabético, seguro que toma metformina. Cada medicamento que mi paciente toma puede tener repercusión. Y hay, como la propia metformina que hablé, otros medicamentos antiácidos que interfieren en la absorción, antibióticos que pueden anular sales biliares, ¿bien? Varios medicamentos del día a día y otros medicamentos no tan comunes como metotrexato, como fenitoína, que es un anticonvulsivante común, impide el uso de la absorción de ácido fólico. Y yo ahí enfocado que es con la absorción, que es enfermedad celíaca, y eso anticonvulsivante. Entonces sí, preciso saber los medicamentos y mirar, esto yo no sé de memoria, y yo enseño fármaco, porque es difícil. Ahora yo agarro el medicamento de quien está con diarrea crónica y puede ser el culpable. El único que yo conozco es metformina, gente, porque es un efecto adverso que me obliga a cambiar el tratamiento del diabético. Diabético que toma metformina, a veces 5% de la población hace náusea sin parar y 5% puede hacer diarrea sin parar. No consigo dejarle ese medicamento, tengo que cambiar. ¿Está bien? Entonces no se olviden, puede ser secundaria a medicamentos también. ¿Ok? ¿Entendimos? Queríamos estar acá, pero no estamos. Acá es más lindo, acá afuera. Enfrente al palacio. El palacio tiene escalera para subir y hacer ejercicio. Aquí ni hay escalera, tan feo en República Dominicana. Bueno,
¿Entendieron? Es fácil de entender porque vemos y por lo menos tenemos una noción, creemos que sabemos al respecto, ¿verdad? Vamos a ver si saben en el examen.